Bueno, hola a todos y bienvenidos a la review del Huawei UX Xiao. Bullseye. Este cubo fue lanzado en enero de este año, de 2016, para convertirse en el nuevo estándar para los 3x3. Yo lo compré en la Intake por $12, pero te dejo un montón de tiendas en la descripción para que lo compres en tu favorita. Dicho esto, comencemos con la review. El aspecto exterior de este cubo es muy atractivo, con las típicas pegatinas de Moyu, brillantes y que además se acoplan muy bien a la pieza, ¿vale? Dejando un margen un poco superior aquí por los bordes, que a mí la verdad me parece muy atractivo y bueno, pues con los típicos ya agujeros enormes, con las esquinas cuadradas y con las aristas redondeadas, igual que las piezas centrales. Y también es bastante llamativo pues el logotipo central, ¿no? Huawei, así con una tipografía bastante cursiva. A mí la verdad no me gustaba al principio, de hecho casi ni me compré el cubo por eso, pero una vez te acostumbras pues es bastante bonito. Y bueno, vamos a lo importante, a ver cómo se comporta este cubo en las manos de los cuberos. Pues la verdad es que es muy rápido, ¿vale? Es muy rápido. Tiene un corte de esquinas bestial, por eso pues he dicho antes que se está convirtiendo en el nuevo estándar de los 3x3, ¿vale? Pues corta casi 2 piezas. O sea, no llega línea con línea, tal vez es la configuración que tengo yo ahora mismo, el lubricante que tengo, pero bueno, y reverso, pues una pieza sin problemas. Tira muy bien, tiene un sonido muy agradable, así como no llega a ser tan hueco como el del Meijing. Es un poco más grave y más silencioso. Tiene un movimiento súper rápido, ¿vale? Es un cubo rapidísimo, muy ligero, muy estable también, ¿vale? Es súper estable, con el corte de esquinas increíble que tiene, ¿vale? 2 piezas perfectamente, y si no, pues pasa al otro lado y hace inverso. Pero vamos, cortes pequeños sin problema, o sea, con un dedo perfecto. No, casi no necesitas esfuerzo. Pequeños cortes, que son los más usuales, obviamente, ¿no? Pues es que sin problema. O sea, inversos igual. Fijaos que las aristas redondeadas pues ayudan a este corte inverso. Y la rotación de esquinas involuntaria tampoco suele pasar, ¿vale? Yo que sé, de a lo mejor 1000 resoluciones que he hecho me ha pasado unas 5 veces, 6, y también porque lo estaba forzando, ¿vale? Tampoco la culpa fue del cubo, sino que lo estaba yo forzando y también que el lubricante era un poco más espeso y puede pasar. El núcleo es una mejora de los núcleos normales, lo único es que es más pequeño y ligero y que tiene estos salientes en los laterales para mejorar la estabilidad y la rigidez del cubo. Y una cosa que quería dejar clara en esta review, este núcleo no es un Octopus Core, ¿vale? Como alguna gente dice, es un núcleo normal, ¿vale? Simplemente se han puesto los muelles por fuera. No sé qué diferencia habrá con uno normal, qué diferencia habrá con uno del GANS, no sé cuál será más estable, cuál será menos, pero no es un núcleo exactamente igual que el GANS, ¿vale? Si ves, por ejemplo, que el núcleo del GANS es un contra de este cubo, te lo puedes comprar. Esto es un núcleo un poco diferente. Las aristas son bastante redondeadas, tienen el mecanismo de doble torpedo para evitar el pop. De hecho, este cubo no hace pop casi nunca. Y tiene estas hendiduras por aquí para evitar que el lubricante se pegue en la pieza y haga que gire peor el cubo. Las esquinas también son redondeadas, tienen una base bastante grande y el diseño al que ya estamos acostumbrados de casi todos los cubos nuevos con la esquina cuadrada para evitar la rotación involuntaria durante las resoluciones. La esquina y la arista se ajustan así, tienen muy poco aire entre las dos piezas, tienen mucha superficie de contacto. Y la esquina también tiene aquí 2 pequeñas hendiduras para evitar que el lubricante se pegue a la pieza. Las piezas centrales, que también hay que prestarles atención, tienen pues eso, 4 hendiduras por aquí abajo, lo que hace que cuando pasa una arista por aquí, pues eso, que roza. Y también tiene 2 hendiduras antiadherentes. Ahora, ¿es este el mejor cubo del mercado? Depende de tus gustos. Si prefieres un cubo más silencioso, puedes comprarte un GANS,
pero también es verdad que pierdes estabilidad. Puedes preferir un cubo más lento, como sería un Tanglong, por ejemplo. O si sigues teniendo una Oolong versión 2, tampoco pasa nada. Son cubos mejores, sí que es verdad, pero vas a conseguir unos tiempos muy similares. Tal vez te guste más el cubo, las sensaciones que te da, pero no es necesario que te compres este cubo si tienes el dinero. Si eres un coleccionista, pues no te importará gastarte dinero en este cubo porque es un cubazo, de verdad, es muy bueno. Bueno, si te ha gustado el vídeo ya sabes que puedes darle a like y suscribirte a mi canal. También puedes dejar un comentario con qué querrías ver en el canal, qué te ha gustado de este vídeo o cualquier cosa, cualquier mejora para mis vídeos. Es verdad que hoy está nublado y tal vez un poco de luz no estaría mal. De momento eso es todo, hasta el próximo vídeo, adiós.